Vamos ya con el último problema de este examen, es el problema número 4 de probabilidad. Voy a obviar la parte del caso didáctico, eso pues lo trato en el curso específicamente para aquellas comunidades autónomas donde tienen ese pequeño apartado, ese punto de casos didácticos, como son pues, Baleares, Comunidad Valenciana, País Vasco, Cataluña tiene una situación de aprendizaje más extensa que para eso pues lo trabajamos aparte. Galicia también lo tiene el resto de comunidades no. Así que, esa parte la obviamos y vamos solo al problema de probabilidad que nos pone. Nos dicen que en una agencia de viajes se sabe que el 60% de los clientes realiza un viaje al año, el 30% realiza 2 viajes al año y el 10% restante realiza 3 viajes o más al año. Se sabe también que el 40% de clientes tiene hijos y realiza un viaje al año, que un 15% tiene hijos y realiza 2 viajes al año y que un 1% tiene hijos y realiza 3 viajes o más al año. Se selecciona al azar a un cliente de esta agencia de viajes y nos preguntan en primer lugar sea el suceso el cliente seleccionado no tiene hijos y B el suceso el cliente seleccionado realiza al menos 3 viajes al año, pues hay que calcular la probabilidad de A y B, de A o B, unión B, y luego responder a la pregunta de si A y B son independientes y indicar qué significa esto. Y en el apartado B, pues una probabilidad condicionada. Si sabemos que el cliente seleccionado realiza 2 o más viajes al año, pues cuál es la probabilidad de que no tenga hijos. Antes de empezar, vamos a hacer una tabla de contingencia. Tenemos, podremos recoger esta información en 2 variables aleatorias, una que nos dice las 2 discretas, una que nos dice si un cliente tiene hijos o no, y la otra, pues cuántos viajes hace al año, si es 1 o 2 o 3 o más, ¿no? Entonces, realizamos primero una tabla de contingencia. También se podría hacer con diagrama de árbol. Yo he preferido hacerlo con tabla de contingencia. Con la información ofrecida. Pues yo he puesto aquí arriba pues el número de viajes al año y aquí a la izquierda pues si hay hijos o no hay hijos. Pues vamos allá. El número de viajes lo pondremos aquí. Y aquí pues si hay hijos. Me falta aquí número de viajes va a ser 1, 2 o 3 o más, ¿no? Y ya pondremos aquí el total. Y aquí pues hijos sí o no. Y pondremos también el total. Vale, pues me hago bien la tabla. Ahora la rellenamos. Vale. Información que nos da el enunciado, que el 60% de los clientes hace un viaje al año, pero el 60% total, los que tienen hijos y los que no. Por lo tanto, un viaje al año, el total es 0, la probabilidad, ¿no?, de elegir un cliente y que haga un viaje al año, pues será 0,6. 2 viajes al año son 0,3, la probabilidad, ¿no?, de coger un cliente y de que realice 2 viajes al año es 0,3 y el 10%, 0,1, probabilidad 0,1 que me queda, pues es de 3 viajes o más. Efectivamente suma 1, ¿no?, el 100%. Más información que nos da, nos dice que 40% de los clientes tiene hijos y realiza un viaje al año, es decir, si tiene hijos, realiza un viaje al año, pues 0,4. Dos hijos si tiene hijos y hace 2 viajes al año, pues esos son un 0,15, es decir, 0,15 de probabilidad. Y realiza 3 viajes o más al año y tiene hijos, pues un 1%, es decir, la probabilidad sería 0,01. ¿Vale? Aquí el total, si sumamos 0,4 más 0,15 es 0,55 más 0,01, pues 0,56. Por lo tanto, los que no tienen hijos deben sumar pues lo que falta hasta 1, 0,46.
y 4. Y ya podemos ir elaborando la otra fila, pues restando aquí 0,6 menos 0,4, pues 0,2. 0,3 menos 0,15, 0,15. Y 0,1 menos 0,01, pues 0,09, ¿vale? Ya a partir, utilizando esta tablita, pues vamos a responder muy fácilmente a las preguntas que nos ponen en en todos los apartados, ¿vale? Pues bueno, vamos allá. En el apartado A, el apartado A1, pues la probabilidad de A y B, ¿vale? Pues es el cliente seleccionado no tiene hijos y realiza menos de 3 viajes al año, es decir, 1 o 2, no tiene hijos y realiza 1 o 2, es esta, estamos en estos casos, por lo tanto tenemos que sumar 0,2 más 0,15, ¿vale? Pues 0,2 más 0,15, bueno, yo añadiría simplemente a partir de la tabla, respondemos. Y esto me da pues 0,35, así de fácil. El apartado A2 nos pide calcular la probabilidad de una unión de sucesos. Pues por definición será probabilidad de un suceso más probabilidad del otro menos la probabilidad de la intersección. Probabilidad de A, intersección B, que la acabamos de calcular. La probabilidad de A, el cliente seleccionado no tiene hijos, es 0,44, ¿no? Pues 0,44 más probabilidad de B realiza menos de 3 viajes al año, por lo tanto, o 1 o 2 es 0,6 más 0,3, pues 0,9. Y ahora le restamos el 0,35 que hemos calculado antes. Y si hacemos esta operación me sale 0,99. Y en el A.3 pues nos piden si A y B son independientes. Son independientes si solo si la probabilidad de la intersección es probabilidad de A más probabilidad de B. Pues vamos a comprobarlo. A y B son independientes si solo si la probabilidad de la intersección pues es igual a probabilidad de A más probabilidad de B. La probabilidad de la intersección ya la tenemos en el primer apartado, 0,35, pues vamos a sumar probabilidad de A más probabilidad de B, pues que ya lo tenemos aquí arriba. Probabilidad, perdón, no es la suma, es el producto. Es probabilidad de A por probabilidad de B. ¿Vale? Entonces, el producto, probabilidad de A por probabilidad de B, ya lo tengo aquí arriba, probabilidad de A es 0,44, probabilidad de B 0,9, pues será 0,44 por 0,9 y eso da 0,396, que es distinto a 0,35, que era la probabilidad que habíamos obtenido para la intersección. ¿Vale? Luego no son independientes. ¿Vale? El significado que nos piden, pues A es que el cliente no tiene hijos y B es que el cliente realiza menos de 3 viajes al año. Por lo tanto, esas variables, o sea, esos sucesos son dependientes uno de otro. Es decir, el número de viajes que hace una persona al año depende de si tiene o no hijos, cosa que es lógica, evidente, y los que tenemos hijos lo sabemos muy bien, que cuanto más hijos, menos viajes al año. Eso es así. Vale, pues vamos a ver. A ver, no sé qué está pasando aquí. Venga, pues ya nos queda solo el último apartado, el que nos piden, bueno, esa probabilidad condicionada, ¿vale? Voy a borrar esto que se me ha
No sé por qué se me ha quedado ahí. Bueno, no consigo borrarlo. El apartado B nos dice que si sabemos que el cliente seleccionado realiza 2 o más viajes al año, ¿cuál es la probabilidad de que no tenga hijos? Voy a definirme un suceso, sea C, el suceso realiza 2 o más viajes al año. El cliente realiza 2 o más viajes al año. Entonces, por definición de probabilidad condicionada, ¿vale? Tenemos que calcular la probabilidad de que no tenga hijos, es decir, que el suceso A condicionado al suceso C. Y por definición, pues esto es la probabilidad de A intersección C partido de la probabilidad de C. Y esto pues directamente en la tablita que hemos hecho. ¿Vale? Probabilidad de A y C pues será probabilidad de que el cliente no tenga hijos, ¿vale? Y ¿verdad? No tenga hijos, por lo tanto estamos en esta fila. Y además C, que es que realiza 2 o más viajes al año, este era 2 y este era más de 3, por lo tanto tenemos que sumar esas dos, 0,15 y 0,09. ¿Vale? 0,15 más 0,09. Y la probabilidad de C, que es la probabilidad de que el cliente realice 2 o más viajes al año, pues tenemos que irnos aquí abajo. Probabilidad de que realice 2 viajes al año es 0,3 y más de 2 pues ya sería 0,1. Pues sumamos 0,3 más 0,1 y ya lo tenemos. 0,3 más 0,1. Y esto me da pues 0,24 entre 0,4, que es 0,6. Y con esto ya hemos terminado el problema.